Me casé contigo solo porque eres la hija del jefe, dijo mi esposo Oliver con indiferencia, sonriendo, mientras yo yacía enferma en la cama. Lo vi lanzar a un lado las bufandas y los guantes que había tejido con tanto cuidado para él, sin ni siquiera mirarlos. Para él, eran tan insignificantes como su decepción hacia mí. Sabía que tenía que hacerle ver lo equivocado que estaba, especialmente si pensaba que todo le iba a salir bien. Pensar en ese momento me hizo reír por dentro. Soy Stacy Morgan, y llevo 5 años casada con Oliver, aunque no tenemos hijos. Hemos logrado vivir juntos de manera feliz. Oliver es un adicto al trabajo y a menudo está fuera, lo que me deja sola algunas veces, pero en sus días libres, se compensa y eso ayuda a aliviar la soledad. Conocí a Oliver a través de mi padre, que fue su jefe. Él sugirió que me quedara en casa, lo cual me venía perfecto. Pasaba mi tiempo cosiendo, tejiendo, haciendo ejercicio y llevándome bien con los vecinos. Con el tiempo, me volví bastante buena tejiendo. Cada invierno, hacía bufandas y guantes para Oliver, aunque los primeros fueron torpes. Cuando hice su último par, me dijo, están tan bien hechos como los de la tienda. Esas palabras me hicieron apasionarme aún más por la costura. No puedo esperar para hacer cosas con nuestro hijo algún día, le dije a Oliver. Él sonrió y respondió, tal vez me una y aprenda cuando llegue el momento. Siempre lo apoyé. Me encargaba de los quehaceres y aprovechaba al máximo sus días libres. Desde una perspectiva externa, mi vida parecía privilegiada. Gracias a su salario alto, no tenía quejas, pensando que seguiríamos viviendo una vida tranquila, él, yo y nuestro futuro hijo. Sin embargo, hace 2 años, las cosas empezaron a cambiar. Un día me desplomé, sintiéndome de repente mareada. Oliver, que acababa de llegar del trabajo, me llevó corriendo al hospital. Cuando desperté, el médico me informó que tenía una condición que tendría que manejar el resto de mi vida. No era una amenaza para mi vida en ese momento, pero podría reaparecer en cualquier momento. Me recomendaron quedarme en el hospital para recuperarme. No te preocupes, me dijo Oliver, sosteniendo mi mano. Te visitaré cuando pueda, y superaremos esto juntos. Sus palabras calmaron mi ansiedad, y le creí, aunque no tenía razones sólidas para hacerlo. Fiel a su palabra, Oliver vino casi todos los días, sostenía mi mano, me preguntaba cómo me sentía y me traía mis herramientas de tejido favoritas cuando decía que me aburría. Tejíamos juntos y hablábamos de cosas triviales. Enseñarle a mi torpe esposo a tejer se convirtió en una distracción divertida, y con cada visita, me olvidaba de la monotonía. Pero después de aproximadamente 1 año, las cosas comenzaron a cambiar. Cuando le entregué la bufanda anual tejida a mano, noté que empezó a visitarme menos. Al principio, pensé que era solo porque estaba ocupado con el trabajo, así que seguí tejiendo, planeando darle unos guantes la próxima vez que viniera. El médico me dijo que me darían de alta a fin de año, así que puse todo mi empeño en esos guantes, ansiosa por recuperar el tiempo que habíamos pasado separados. Cuando Oliver finalmente me visitó después de lo que me pareció una eternidad, miró los guantes con desdén y dijo, ¿sigues haciendo esto? Honestamente, solo son una molestia. Luego, me entregó una bufanda, una que no había hecho yo, y un conjunto de papeles de divorcio. Mi bufanda hecha a mano estaba intacta, tan nueva como el día que se la entregué. Han pasado 2 años desde que estás en el hospital, dijo Oliver, con tono plano. Escuché que te darán de alta pronto, pero no puedo seguir cuidándote. Deberíamos divorciarnos. Miré los papeles de divorcio. Oliver ya los había firmado. La realización me golpeó como una ola fría. Parte de mí ya sospechaba este desenlace desde que dejó de venir sin darme explicaciones. Pero escucharle decirlo en voz alta aún me dolió. No estaba tratando de aferrarme a él. Sabía que probablemente me había convertido en una carga, pero aún así, no podía dejar de preguntarme qué le había pasado al hombre que una vez prometió que superaríamos todo juntos. Cuando le pregunté por qué quería divorciarse, Oliver se rió y dijo, ¿no es obvio? Desde que me casé contigo, solo ha sido un problema. Estoy harto de tus bufandas y guantes. Me casé contigo porque eres la hija del jefe. ¿Cómo se supone que debo lidiar con que también estés enferma? Se rió como si se burlara de mí, diciéndome lo cansado que estaba de estar conmigo, de mis simples intentos de ser feliz. ¿Quién usaría una bufanda hecha a mano hoy en día? Recibirla solo es molesto. Mientras hablaba, noté una bufanda de alta gama alrededor de su cuello. No la reconocía, y claramente era mucho más lujosa que cualquier cosa que yo hubiera hecho. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca había usado ninguno de los artículos que le había dado. Debió haberlas odiado todo el tiempo, y yo nunca lo supe. Después de que me hospitalicé, mi padre se retiró, así que Oliver ya no tenía que mostrarme ninguna consideración.
si su esposa estaba enferma, podía usar eso como excusa en el trabajo. Durante el primer año, Oliver me visitaba como si fuera algo esperado de él. Imaginaba que mi padre había hablado muchas veces sobre cómo Oliver, un hombre trabajador, había cuidado a su esposa enferma. Era parte de la persona que Oliver había creado cuidadosamente. Esa persona era lo que él quería, y había usado mi enfermedad para ayudar a construirla. Cuando le expresé esto, admitió, era más fácil en el trabajo cuando hablaba de ti. Todos sentían pena por mí, y eso hacía mi vida más fácil. Podía tomar un descanso solo diciendo, mi esposa está. Su confesión no tuvo remordimiento. Había explotado mi enfermedad para su propio beneficio, y estaba orgulloso de ello. Por cierto, ahora estoy en camino a un ascenso. Gracias a tu enfermedad, me he convertido en un héroe en el trabajo. Lo miré, atónito por sus palabras, y vi una sonrisa fea donde antes estaba el hombre que amaba. La verdad de su naturaleza finalmente había salido a la luz. Bueno, si fuiste útil para mí, eso está bien. Supongo que no nos veremos de nuevo. Cuídate, dije, entregándole los papeles de divorcio. Sin decir una palabra, los tomó y se fue, y con eso, nuestro divorcio quedó finalizado. Lloré en silencio. Después de que me dieron de alta y regresé a casa, mi padre estaba furioso cuando se enteró de lo que había sucedido. Nunca pensé que sería ese tipo de hombre, exclamó, pero a mí ya no me importaba. Calmé a mi padre y le dije que me mudaría de nuevo con mis padres. Ellos comprendieron y me dijeron que hiciera lo que me hiciera feliz. Antes de mudarme, fui a la casa que una vez compartí con Oliver, pero cuando intenté entrar, descubrí que habían cambiado la cerradura. Perpleja, toqué el timbre, solo para ser recibida por un extraño. Me explicó que había comprado la casa recientemente y que vivía allí con su familia desde hacía meses. Mis padres se enojaron, pero yo no quería causar problemas. Incliné la cabeza y me fui. No pude simplemente dejarlo ir, así que llamé a Oliver, contestó con desdén. Ah, sí, vendí la casa mientras estabas en el hospital. El dinero de la venta es mi compensación. Era mi casa desde el principio, así que no tienes derecho a quejarte. Suspiré, podría haberme dicho antes. La casa probablemente había sido vendida hace un año, alrededor del momento en que dejó de visitarme. El hecho de que ni siquiera lo discutiera conmigo, mucho menos me lo informara antes de finalizar el divorcio, era indignante, pero los papeles de divorcio ya estaban firmados, y no había más que decir. Since y was in the hospital. We had agreed to all of on discussions regarding compensation and asset division until he was discharged. We had planned to meet next week, but my husband took matters into his own hands, which was truly shocking. What made it even worse was that he didn't seem to believe he had done anything wrong. That's why I calmly said to him over the phone. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? ¿De qué hablas? Respondió, sonando confundido. Respondí, te lo explicaré todo la próxima semana, y colgué. Miré a mis padres, que claramente estaban preocupados, y le sonreí. Le pedí a mi papá un favor y le compartí mi plan, pidiéndole que me ayudara a prepararme para lo que venía. Entiendo, ya tengo todo listo, documentos y todo. No tenemos mucho tiempo antes de la reunión, pero lo manejaremos, dijo mi papá, su sonrisa mostrando algo de tensión. Como padre, probablemente se sentía culpable por haber recomendado a mi esposo, y su enojo parecía alimentar su determinación de ayudarme. Le agradecí y esperé el día de la reunión. Pensar en la expresión de mi esposo en ese momento me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con la ayuda de mi papá, hice los preparativos necesarios. Decidimos realizar la reunión en la casa de mi familia. Mis padres y yo nos sentamos juntos, mientras mi esposo se sentaba enfrente de nosotros, solo. Probablemente sabía lo lastimados que estaban mis padres por el divorcio, pero parecía que ya no le importaba. Probablemente pensaba que ya no tenía que ser considerado con ellos. Su actitud calmada, e incluso una ligera sonrisa burlona, mostraba lo arrogante que se había vuelto. Soy la víctima aquí, pero no estoy pidiendo mucho. Las ganancias de la venta de la casa serán suficientes, declaró, con un tono que sugería que estaba siendo generoso al llegar a un acuerdo. Al ver esto, el rostro de mi papá se puso rojo de rabia, pero puse suavemente mi mano sobre la suya para calmarlo. En esta situación, no éramos nosotros los que estábamos en desventaja, era mi esposo. No había necesidad de dejar que su actitud nos afectara. Hay algo importante que necesitamos tratar primero, dije, y mi papá entregó un documento. Era la prueba de que el terreno sobre el cual estaba la casa pertenecía a mi papá. Sí, la casa está a tu nombre, pero el terreno pertenece a mi padre, y él aún tiene el título de propiedad, expliqué, señalando el documento. Las cejas de mi esposo se fruncieron ligeramente. ¿Y qué? La casa era mía.
Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Realmente crees que esto me hará daño? Se rió, descartando el asunto como ridículo. Aunque la casa estuviera a su nombre, no había problema con la venta mientras el terreno siguiera a nombre de mi padre. Continué, estoy segura de que mi esposo investigó esto antes de vender la casa, y legalmente no hay problema con sus acciones. Pero legalmente no es toda la historia. Para la familia que compró la casa, esto podría convertirse en un gran problema. ¿Vendiste la casa?, pregunté. Pero como nosotros tenemos los derechos sobre el terreno, mi papá podría cobrarles renta a la familia que vive allí. Eso va a causar problemas, añadí. No planeamos hacer eso, pero no es que estemos dispuestos a ceder el terreno. Si es necesario, le venderemos el terreno a la familia. No vamos a obligarlos a mudarse ni a empezar a cobrarles renta, pero si no compran el terreno, eso podría crear problemas. Ese terreno fue un regalo de mi padre para que viviéramos allí, no para que extraños lo tomen libremente, expliqué. Y si la familia no compra el terreno, podría demandarte. Imagínate lo frustrados que estarían al descubrir que el terreno no estaba incluido en la venta después de que ya compraron la casa, añadí. Una vez que tuvimos la prueba de la propiedad del terreno de mi papá, fuimos a la familia que compró la casa. Después de explicar la situación, entendieron y aceptaron que la responsabilidad recaería sobre el vendedor. Dejaron claro que si las negociaciones no salían bien, no tendrían otra opción más que tomar medidas legales contra mi esposo. Cuando vi cómo se descoloraba el rostro de mi esposo, supe que entendía la gravedad de la situación. Se dio cuenta de que, sin importar lo que hiciera, enfrentaba un gran revés financiero debido a su error. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer ahora? Sonreí y respondí, la familia podría comprarnos el terreno, y luego podrías cubrir la diferencia. De esa manera, todo quedaría resuelto. La familia no tendría que demandarte, y una vez que sean dueños de la casa y el terreno, los problemas se resolverían. Ellos no sabían sobre el precio del terreno cuando compraron la casa, así que podrían cobrarte por él, pero eso no es problema de ellos. Continué, el problema es que el terreno está en una ubicación privilegiada, y el costo del terreno podría ser más que el precio de venta de la casa. Incluso si renuncias a todos tus bienes, no será suficiente, no te quedará ni un centavo, o podrías comprar la casa de nuevo y pagar por el terreno, pero tendrías que pagarles una tarifa de reubicación a la familia. La casa y el terreno serían tuyos otra vez, pero después de la tarifa de reubicación, es poco probable que ganes algo. De todos modos, perderás, dije. ¿Y sobre la pensión alimenticia? He estado emocionalmente afectada por todo lo que has hecho. Buscaré una compensación por eso, así que tenlo en cuenta. A lo largo de todo esto, mi esposo, Oliver, me había usado como un peón para avanzar en su carrera. Ahora que conocía la verdad, me sentía asqueada por todo lo que había hecho. Planeaba reclamar una indemnización por el daño emocional que me causó, aunque la evidencia era limitada y las probabilidades de ganar eran bajas. Incluso mencionarlo era importante, considerando la situación actual de Oliver. Viendo que estaba acorralado, probablemente Oliver no tenía el lujo de pensar en sus opciones. Todo lo que mencioné podría convertirse en su realidad. Para debilitarlo aún más, mi papá añadió, aunque ya estoy retirado y no formo parte de la empresa, aún tengo muchas conexiones. He estado hablando con algunos excolegas últimamente, y me han contado lo que realmente piensas de mi hija y lo que has hecho. Todos te están mirando por encima del hombro, Oliver. Con una sonrisa satisfecha, mi papá entregó la noticia, y finalmente Oliver se dio cuenta de cuánto había perdido. El estatus que había construido en la empresa usando a mi persona y el dinero que había ganado vendiendo la casa sin mi consentimiento, nada de eso estaba en sus manos ya. Ahora, hablemos sobre los siguientes pasos. Ahora que entiendes tu situación, necesitamos discutir la división de bienes, la pensión alimenticia y la casa, dije, juntando mis manos y sonriendo. Mi sonrisa era diferente a las que le había dado antes. Esta vez, me sentía verdaderamente en paz. Espero que entiendas completamente que el destino de tus bienes se decidirá aquí. Oliver solo logró reír nerviosamente, con los ojos llenos de lágrimas. Las negociaciones finalmente fueron a mi favor, con Oliver accediendo a pagar la pensión alimenticia. También acordamos que él pagaría el terreno donde estaba la casa, e informamos a la familia que compró nuestra casa sobre el acuerdo. Como resultado, todos excepto Oliver salieron ganando, y él perdió todo. Los rumores que mi papá empezó se esparcieron por toda la empresa, causando que Oliver perdiera su posición. Su promoción fue retrasada debido a las preocupaciones planteadas por la alta dirección. Los rumores siguieron circulando, y pronto, mi papá me dijo que Oliver había renunciado. No lo llamaría karma, pero cuando las cosas se construyen sobre la explotación,
pueden ser fácilmente quitadas, dependiendo de las acciones de alguien. Lo que Oliver pensaba que había logrado no era más que un engaño. En cuanto a mí, ahora vivo con mis padres y dirijo una clase de costura. No es un negocio en auge, pero he podido ganar un ingreso decente, gracias a las mujeres y niños locales que asisten. Aunque no pude tener hijos propios, me he dado cuenta de que compartir lo que amo con otros me da alegría, tal como le dije a Oliver en su momento. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente asombrado.